Bendiciones, familias, a todas, a todos que miércoles con miércoles están en sintonía de su programa Escudriñando las Escrituras de la Misión Evangélica San Juan 539. Así que buenas noches, este es miércoles de Escudriñar las Escrituras y vamos a dar inicio con el programa de hoy. Como sabrá, pues todos los miércoles en este programa presentamos un tema diferente, un tema que da de hablar, que para unos sí, para otros no, que hasta causan muchas veces polémica por el pensamiento de uno, por el pensamiento de otro, ¿qué sabemos? Pero bien, esta noche vamos a hablar de un tema que se ventila dentro de las iglesias también, el cual es el diezmo. El tema es sobre el diezmo. Entonces sería la pregunta, ¿será bíblico el diezmo? ¿Tenemos que dar el diezmo? ¿O el diezmo quedó para el antiguo tiempo? De ahí vamos a ir platicando un poquito acerca de cada uno pues, de estos temas. Entonces habría que buscar en las escrituras, sencillamente escudriñarlas para ver realmente qué habla con relación al diezmo. De eso vamos a hablar en esta noche, pues no sin antes vamos a quedarnos un ratito para comenzar alabando al Señor y luego pues arrancamos con el tema. Pongámosle cuidado a este tema. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré.
luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás. Vamos, iglesia, canta. Aunque no vea, aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Así eres tú, Señor. Así eres tú. Así eres tú. Milagroso, abres camino, luz en tinieblas. Así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas. Mi Dios, así eres tú. Qué bueno, qué maravilloso es el Señor. Alabanzas preciosas, ¿verdad? Le cantamos a Dios con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón. Bien, vamos a dar continuidad con su programa Escudriñando las Escrituras, y como les dije en un inicio, vamos a estar escudriñando la Biblia con relación al tema de lo que es el diezmo, ¿verdad? Eso es lo que vamos a estar hablando entonces, sobre lo que es el diezmo bíblico. En primer lugar, vamos a comenzar definiendo qué es diezmo. El diezmo es la 10ª parte de todo lo que a nosotros nos ingresa. Ese es el diezmo. La 10ª parte de lo que a nosotros nos ingresa, ¿verdad? Si hablamos en los tiempos antiguos, el diezmo se representaba con relación a la producción agrícola, los trabajos de agricultura y artesanía que hacía Israel en aquellos tiempos. En la vida actual, el diezmo lo podemos entonces reflejar mediante los ingresos que podamos tener nosotros ahora. Por lo general, la gran mayoría de nosotros, los ingresos se vuelven económicos a través de salarios, a través del producto de un esfuerzo laboral que hemos hecho, ¿verdad? Alguna regalía que se nos haga, cualquier cosa que puede convertirse también no solamente en dinero en efectivo, sino bienes. Pero lo cierto es que el diezmo es la 10ª parte, ¿verdad?, de lo que nosotros recibimos. ¿Qué es la 10ª parte? Es decir, que de lo que nosotros recibimos, el 10%, la 10ª parte, se la apartamos, ¿ok? Entonces, un ejemplo, si usted recibe $10,
a usted aparta $1, que es la 10ª parte, es el 10%. Usted recibe $100, usted aparta, por ejemplo, $10, que es el 10% de lo que a usted le está ingresando. Entonces, a eso se le llama el diezmo. Resulta que en nuestro país tenemos una ley que se llama renta imponible. Así se llama la ley. Y esta renta imponible habla de que todos aquellos que tengamos una utilidad, de ese ingreso que tengamos, le vamos a dar el 10% al Estado. Eso es de ley y usted, por ejemplo, cuando recibe de su salario y le dicen usted va a ganar $500, entonces de ahí le están quitando desde ya el 10% de $500, que son $50, y esos van para el Estado en calidad de impuesto y que se llama renta imponible. Entonces vea cómo está la cuestión. En cuestiones de Biblia dice que es el 10%, ¿ok? Y en cuestiones de ley terrena, el Estado nos quita el 10%. La diferencia es que en la Biblia se habla de su origen, se habla de las consecuencias, ¿verdad? Que a diferencia de la ley terrena que tenemos, por ejemplo, acá el que no paga sus impuestos es acusado, ¿no?, ante los juzgados como evasor, y eso lleva ciertos años de cárcel por evadir impuestos, por evadir el 10% de la renta u otros impuestos, ¿verdad?, que las leyes tributarias en nuestro país así lo establecen. Entonces, siendo que es de menester obligatorio, que la ley es de carácter obligatoria, que todo ciudadano debe de pagar sus impuestos, incluso Jesús los pagó, entonces también nosotros tenemos esa obligación como ciudadanos de pagar los impuestos a quien correspondan. Y si no los pagamos, pues la ley nos va a aplicar la sanción. Es haciendo un paralelo con lo que la Biblia dice con relación a los tributos. También la Biblia habla de tributos. Y en la Biblia vamos a encontrar diferentes clases de tributos. Uno de ellos es el diezmo del que estamos hablando. Otro podría ser ofrenda, que es lo que ofrece de acuerdo a la voluntad o a lo que nazca de su corazón. Otras se llaman ofrendas especiales, que son solicitadas para una actividad en particular dentro de una iglesia. La otra son las primicias, que alguien dice, le voy a dar las primicias al Señor, es decir, lo primero que me llegue, eso es para el Señor, se lo aparto al Señor. Entonces hay diferentes formas de tributarle al Señor, pero hoy nos vamos a ocupar de lo que es el diezmo. Vamos a decir entonces de que el diezmo nace, fíjese bien, ojo con esto, el diezmo no nace en la ley, nace antes de la ley, allá por la dispensación abrahámica. Y nace no a petición de Dios, sino que nace en calidad de ofrecimiento a Dios, como una ofrenda a Dios. Porque en el libro de Génesis, por ejemplo, en el capítulo 14 y versículo 20, se habla, por ahí se va tocando ya y se va conociendo lo que es el tema del diezmo, que por cierto, quien lo comienza a tocar es Abraham, ¿verdad? Así es que allá por el capítulo, decíamos, capítulo 14, en el versículo 20, dice, y bendito sea el Dios altísimo que entregó tus enemigos en tus manos y le dio a Abraham los diezmos de todo, al sacerdote de Melquisedec. Que por cierto, esto fue una oferta que hizo Abraham en pro de algo. Por ejemplo, en este caso, Abraham le había dicho al Señor que le iba a dar los diezmos. Bueno, si tú me bendices, si me das las victorias, si regreso con bien, yo te voy a dar los diezmos. Entonces comienza por ahí en el libro de Génesis, porque fue el hombre quien se lo ofrece a Dios como un tributo de gratitud. Oiga esto,
como un tributo de gratitud. Luego, más adelante, allá por el libro de Génesis, capítulo 28, encontramos por ahí, por el versículo 20 también, como hubo otro hombre que hizo un ofrecimiento a Dios, y este fue Jacob. En el libro de Génesis, capítulo 28 y versículo 20 al 22, dice la Biblia, e hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo, fíjese bien, si Dios me respalda y me guardare en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vivir, si Dios me respalda, si Dios me provee, si Dios me ayuda, ¿verdad? Si Dios me da lo que yo necesito, dice Jacob, ¿verdad? Y si volviere en paz a casa de mi padre, dice, Jehová será mi Dios. Oiga esta frase, Jehová será mi Dios. Es decir, Jehová va a ser mi Señor, va a ser mi amo, va a ser mi rey, va a ser mi reino. Y por esa situación, en el versículo 22, él deja una señal de promesa. Y dice, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Al ver esto, entonces, encontramos de que esta práctica del diezmo no nace de la ley, ni nace porque Dios lo pida, sino que el hombre en gratitud, en reconocimiento del señorío de Dios, él quiere tributar. Entonces, tanto Abraham como Jacob le dicen al Señor, si me bendices, si me prosperas, si me ayudas, si me regreso con paz a mi casa, entonces yo voy a confesar que tú eres mi Dios. Entonces, como quien dice, me vuelvo tu hijo, tú te vuelves mi Dios, mi Señor, mi Rey. Y recordemos de que en los antiguos tiempos, los reinados, ¿verdad? Que eran gobiernos que eran gobernados por reyes, el súbdito le llevaba, reconociéndole su autoridad al rey, le llevaba tributos, ¿verdad? Cosechas, oro, incienso, todo, reconociendo la autoridad que estaba sobre él, ¿verdad? Como los monarcas, que era la forma de gobierno en aquellos tiempos. De hecho, actualmente usted tiene un gobierno acá en su país donde usted está, usted tiene un gobierno y ese gobierno usted lo reconoce y tiene que sujetarse a ese gobierno que usted tiene y por consiguiente como ciudadano, sea salvadoreño, centroamericano o de cualquier parte del mundo, la ley le obliga a reconocer a ese reinado, a ese reino, a ese gobierno un tributo, que actualmente le llamamos impuestos de diferentes clases o categorías. Pero lo cierto es que el tema del diezmo nace en el ofrecimiento que el ser humano le hace al Señor. Nace principalmente como un reconocimiento, como una gratitud a lo que estos hombres le estaban pidiendo al Señor, ¿verdad? Eso es lo que sucede. Ahora, ¿qué es lo que pasa más adelante al seguir recorriendo la Biblia? Sucede que cuando Israel es libertado del cautiverio egipcio, entonces Israel sale al desierto. Cuando Israel sale al desierto, entonces ya es retomado por Dios. Dios comienza a lidiar con Israel, a cuidarlo, a guiarlo, y comienza aquella caminata hasta llevarlo a una tierra totalmente diferente. Cuando eso sucede, Dios toma el control de su pueblo como su Dios, que es Israel, y más adelante cuando le da leyes a Moisés, las leyes mosaicas que conocemos, entonces dentro de esas leyes que Dios le da al pueblo de Israel, Dios incluyó el tema del diezmo. Entonces el diezmo no nace en la ley, sino que nace antes de la ley. Ahora, Dios lo retoma en la ley. ¿Ok? Dios lo retoma. Y al retomarlo Dios, cuando la ley es entregada, podemos encontrar en diferentes libros como Levítico, Números, Deuteronomio,
cómo se habla bastante con respecto a esta forma de tributarle al Señor, que se llama diezmo. Veamos lo que dice, por ejemplo, en el libro de Levíticos, en el capítulo 27 del libro de Levítico, y en el versículo 30. Allí la ley ahora le dice a Israel, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Entonces, ahí ya entra el tema del diezmo, ya no como un ofrecimiento de parte del hombre, sino como un requerimiento de Dios a través de la ley. ¿Qué es la ley? Vamos a definirla como, a la ley como la expresión de la voluntad soberana, que manda, que prohíbe y que permite, ¿sí? De forma prescrita. Ahí está la ley. Que cuando hablamos de ley, ahora eso se vuelve de un carácter, de un cumplimiento obligatorio. Esa es la ley. Ahí tenemos la ley del Señor a través de la Biblia, el Pentateuco, o sea, los 5 libros de la ley. Tenemos leyes terrenas también en nuestras ciudades donde nosotros nos desarrollamos. Entonces, todo eso es ley. Y eso quiere decir que es un mandato que debe de tener cumplimiento. Entonces, aquí nace a través de la ley, en el libro de Levítico, encontramos cómo el Señor ordena. Y como repito, también no solamente está en el libro de Levíticos, sino que también encontramos en los diferentes libros de la ley, de tal manera de que Dios, a partir de que le entrega la ley a Moisés, ¿verdad? Entonces, a partir de ese momento, Dios toca el tema del diezmo y habla acerca del diezmo y toda la cuestión. Y también vamos a ver, Levíticos capítulo 18, versículo 28. Muy bien. Quiero ver, por acá está. Bueno, en el libro de Levíticos capítulo 27, versículo 30, estábamos hablando acerca de cómo Dios ordena, ¿verdad?, que su pueblo, sus hijos, tienen que entregarle allá en el capítulo 27 y versículo 30. Luego también en el libro de Levíticos tenemos en el libro de Números, en el libro de Deuteronomios, se va repitiendo constantemente el mandamiento para el pueblo de Israel que había que pagar al Señor los diezmos como tal, ¿verdad? Vamos a ver qué dice en el libro de Números, Números capítulo 18 y versículo 18. Vamos a ver, libro de Números 18, vamos a ver qué dice. Muy bien. Muy bien. Capítulo 18 y versículo 18, ¿ok? Vamos despacito para que podamos ir como entendiendo un poquito esta cuestión. Vamos a ver. Dice, y la carne de ellos será tuya, como el pecho de las ofrendas mecidas y como la espaldilla de derecha será tuya. Todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieren a Jehová, las he dado para ti y para tus hijos y para contigo también. Por estatuto perpetuo, pacto de sal perpetuo es delante de Jehová para ti y para tu descendencia para contigo, ¿verdad? Esto es un mandamiento que Dios le estaba dando a los levitas, que todo lo que ofrendaran o todo lo que diezmaran o todo lo que los tributos que el pueblo de Israel llevara iban a ser para los levitas, ¿verdad? Dice, y he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo reunión, ¿verdad? De tal manera de que
esos diezmos eran llevados al templo y entonces eran entregados a los levitas. Fíjense que de todas las tribus que el Señor formó en ese campamento, está la tribu de Leví, a quienes no les dio terrenos, no les dio bienes, sino que a ellos les dijo que iban a estar en casa de Jehová ministrando, ¿verdad? Ministrándole al Señor. Por consiguiente, al resto de las tribus sí les dijo, vaya, trabajen, produzcan, y los diezmos de todo lo que produzcan se los van a traer a los levitas para que ellos los ministren en el templo. Ya vamos a ver entonces cuál sería la razón de estar pidiendo estos diezmos, ¿verdad? O sea, cuál era el objetivo realmente, porque no es solo por pedirlos, o no es solo por darlos, o solamente por llevarlos, sino que una razón tiene esto. En primer lugar, nace, decíamos, por la cuestión del ofrecimiento que el hombre le hace a Dios en gratitud. Luego el Señor lo retoma en la ley y le dice al pueblo que todo lo que a ti te produjere, de ahí vas a darle los diezmos al Señor. De ahí dice, mira, estos diezmos se los vas a entregar. Se los vas a entregar a los levitas, porque ellos se quedan en casa ministrando, y va a ser para que ellos coman, para que ellos ministren, para que ellos subsistan, para que no tengan ellos que irse a trabajar al campo, sino que ellos estén dedicados completamente al servicio del templo. Entonces, eso es lo que se da a través de la ley, y uno de los objetivos del por qué es que se estaba ministrando el diezmo y cómo habría que ministrarlo. Fíjese bien. Ya vamos a ver más adelante, porque estoy hablando del Antiguo Testamento. Algunos ya han de estar por ahí diciendo, no, es que eso era del Antiguo Testamento, en el Nuevo no se dice nada, los diezmos eran para antes y hoy para estas épocas contemporáneas. Ya no, esperémonos, vamos a ir paso a paso. Yo ahorita estoy hablando el tema del diezmo que se consagra en el Antiguo Testamento y que ya dijimos de que no nace en la ley, sino que nace por el ofrecimiento, por la gratitud que el ser humano le presenta al Señor. Ahí nace, pero estamos diciendo también que posteriormente el Señor los retoma y ya se los vuelve exigencia al pueblo de Israel mediante la ley. ¿Sí? Entonces, y les dice que se lo lleven a los levitas para que ellos ministren en el templo. Esa es toda la historia que hemos venido recogiendo con relación a este tema. Sin embargo, estamos todavía en el Antiguo Testamento, no hemos llegado al Nuevo. Sin embargo, en el Antiguo Testamento, en el libro de Malaquías, Dios habla en el capítulo 3 y versículo 10, y dice así, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento, oiga esto, en mi casa, dice el Señor. En mi casa. Los levitas, recordemos, traemos la trayectoria de esto. La secuencia. Los levitas no habían recibido heredad terrena porque ellos tenían que quedarse en el templo sirviéndole a Dios. Pero entonces, ¿cómo iban a vivir estos? El Señor le dice al pueblo, traigan los diezmos a los levitas, ¿verdad? Entonces, y ellos se van a dedicar al servicio de la casa del Señor. Y aquí estamos leyendo en el libro de Malaquías, donde Dios dice, traigan los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Oiga lo que está diciendo. Haya alimento en mi casa. ¿Para qué pueden servir los diezmos? Podríamos decir que los diezmos pueden servir para la administración en la casa del Señor. Fíjese bien. Y aquí habría que ser bien claros con esto, porque aquí se generan muchos problemas, tratándose de dinero, tratándose de bienes, tratándose de posesiones, se generan un sinfín de problemas. En primer lugar, porque la Biblia dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Luego la Biblia dice que muchos queriendo enriquecerse cayeron en lazo, en trampa, en lazos de tentación, ¿verdad? De desgracia. Y eso es lo que está sucediendo. Y hay gente que no ha leído la Biblia que ataca el diezmo y dice que esos pastores son unos ladrones, se comen el diezmo, que son vividores, que se comen el diezmo de la gente. Alguna razón han de tener estas personas que hablan por dos cosas
fundamentales. Uno, no han leído la Biblia. Y dos, han visto a algunos líderes religiosos, quizás, que hacen mal uso de los recursos de la iglesia, que a eso se le llama corrupción, que es el tema de la sociedad salvadoreña ahorita, que hasta están metiendo presos a uno, dicen este es corrupto, agarró dinero, agarró plata, le dieron de más, porque la Biblia dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Entonces, así como algunos funcionarios de los gobiernos de acá de mi país como de otros, que de repente los meten presos porque hicieron mal uso de los recursos, así también hay religiosos, líderes religiosos, que abusando de esta situación, ellos se agencian bienes o recursos que son del Señor y entonces los malversan. Alguna razón ha de tener alguien cuando dice, los pastores, así dice, mire, los pastores se hartan los diezmos, dice, ¿verdad? Que son vividores. Alguien me preguntó a mí antier y me dijo, no me preguntó, me hizo un comentario y me dijo antier, me da gusto de verlo, bla, 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 y vio que yo andaba trabajando. Y me dijo él, yo creí que los pastores no trabajaban, me dice. Yo trabajo, le digo, yo tengo 2 trabajos. Los pastores trabajan. Yo tengo 2 trabajos. Tengo mi trabajo en Cristo como pastor, yo trabajo. Y tengo mi trabajo secular como profesional. Yo trabajo también, tengo mi oficina, tengo mi lugar de trabajo como profesional, como abogado. Pero lo cierto es que sí trabajamos. Ahora, de ahí, como repito, se desprenden muchas situaciones que dicen que los pastores se comen los diezmos aquí y allá, que no debe ser así. Óigame bien, la Biblia dice que el obrero es digno de su salario. Oiga esto. La Biblia dice que el que no trabaje, que no coma, dice la Biblia. Fíjese bien. Pero si hay siervos, porque sí, no vamos a hablar en mal, si hay siervos, si hay pastores dedicados a la obra, a quienes se les pueda sostener en la iglesia, para que ellos se dediquen a orar, a visitar enfermos, a visitar a la Grey, a estar ahí leyendo la Biblia para impartir el pan. Pastores dedicados al servicio del 100% de la obra. Estos, según la Biblia, son los que pueden gozar de esos beneficios del sostenimiento de la Grey, porque así lo dice la Biblia, ¿verdad? Entonces, es probable, y en algunas misiones lo que hacen es que le asignan un salario al pastor, que sale muchas veces del ingreso que las iglesias tienen como diezmos, ofrendas, donaciones o cualquier otro tipo de ayuda, pero lo cierto es que lo que hacen es como darle una ayuda económica, llámese salario, ayuda económica, como quiera llamarle, pero yo estoy de acuerdo, por supuesto, pero que este siervo esté dedicado como que si estuviese trabajando para una empresa X. En una empresa X hay horarios de trabajo, de entrada y de salida. Pues así estaría bien que un siervo se dedique a servirle al Señor, que llegue a la iglesia, por ejemplo, a las 8 de la mañana, ¿verdad? Allí él distribuye su trabajo, él trabaja ahí en su escritorio, en su mesita, está orando, está preparando los sermones, sale a visitar a la Grey, hace toda la labor que debe de hacer un pastor, luego está en los cultos ahí dirigiendo, trabajando, predicando, enseñando, y después ya de los cultos, ya a 6, 7 de la noche, a la hora que terminen, el siervo se va para su casa. Lo cierto es que cumplió con un horario legal, incluso porque, por ejemplo, en nuestro país, El Salvador, tenemos el Código de Trabajo que habla de las 8 horas laborales que son legales, que es lo que debería de trabajarse, mínimo. Entonces, si un siervo se dedica a trabajar en la obra, guau, de veras que sería fabuloso reconocerle su ayuda, como el Señor se los dijo a los israelitas en el libro de Levítico, que les trajeran los diezmos para que de eso pues fueran viviendo los siervos del Señor, ¿verdad? Ese es el deber ser. Ahora, la gente habla y tiene razón porque han visto siervos que no son tan siervos. Han visto pastores que
como que no manejan la ética, la moral o la espiritualidad, y de repente pues solamente viven ahí rascando, pues, ¿verdad? Que no se les ve por el templo, que no se les ve visitando, que no se les ve orando, que no están ahí las 8 horas, por decir algo, como la ley terrena lo dice, de ejercer una labor de trabajo, pues una actividad laboral. Entonces, ahí sí no estamos de acuerdo, ¿verdad? O que el pastor tenga ya su trabajo donde pasa 8 horas en la empresa, pero que llega a la iglesia y llega todavía a rascar de la iglesia, considero que no sería lo justo tampoco, ¿verdad? No, porque si el pastor tiene su salario por un trabajo secular que está haciendo, está bien, porque hay congregaciones donde no se alcanza con los gastos de la iglesia, mucho menos el sostenimiento del pastor y la familia. En ese sentido, entonces está bien, el pastor va y trabaja y de ahí vive y está trabajando con la iglesia. Pero si no está bien de que, como decía mi abuelita, este está mamando a 2 tetas, decía, ¿verdad? Como que estoy sacando de mi trabajo secular, pero también le estoy quitando a la iglesia. Yo creo que ahí sí no estaría bien, no sería moral, no sería ético, no sería espiritual y podríamos tener problemas de pecado delante del Señor. Digo esto porque el tema del diezmo se ve como manejado en una forma de malversar esos bienes, ¿ok? Pero lo cierto es que si usted diezma, usted ofrenda y todo eso, y se lleva una administración muy buena de los fondos de la iglesia, alcanzan los centavos, ¿eh? Alcanzan para reparar la iglesia, para los costos de sostenimiento, de operación de una iglesia, pago de agua, pago de luz, servicio telefónico, pago de internet. Si el pastor está al 100%, pues también el sostenimiento del pastor y todas esas obligaciones financieras que la iglesia tiene no van a salir de los vecinos, no vamos a ir a la calle a decirle a la gente, mire, présteme 10 pesos que no he pagado la energía eléctrica de la iglesia, sería vergonzoso. Entonces, ¿por qué razón, por ejemplo, en un país, por qué razón los ciudadanos dan sus impuestos? Porque esos impuestos sirven para sostener el país. En un hogar, porque el esposo lleva el dinerito a la casa para sostener el hogar. En una iglesia, ¿por qué los miembros deben de ofrendar, diezmar o colaborar con ofrendas especiales? Para el sostenimiento de la iglesia, siempre y cuando esos recursos, repito, se manejen como deben de manejarse. Entonces, eso es lo que está sucediendo en la actualidad, ¿verdad? Entonces, qué bueno si realmente como pastores sabemos administrar bien los recursos económicos, los bienes muebles, los bienes inmuebles y todos los recursos patrimoniales del Señor, porque los pastores, los líderes, nada más son administradores de los bienes ajenos. Ese bien es un bien del Señor. Entonces, podríamos entonces ya ir entrando en materia con relación a qué. ¿Es bíblico los diezmos? Aquí estamos viendo que sí, son bíblicos. ¿Para qué se ocupan los diezmos? Para el sostenimiento de la misma casa del Señor. Por eso dice acá, trae los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Es que los diezmos hay que dárselos al pastor. Yo no sé cada iglesia cómo funciona, pero lo correcto debería de ser es que tanto los diezmos, las ofrendas u otro tipo de donaciones que entren a la iglesia deberían de ser administradas contablemente en la iglesia. Y luego, después de todos esos ingresos, de ahí se sacan los gastos que tiene la iglesia. Ahí podría ser, por ejemplo, un salario para el pastor, podría ser el pago del agua, el pago de la luz, hay que comprar esto, hay que implementos de limpieza. Sería una buena administración, porque cuando no existe una administración como esa, lo que sucede es que, como decía mi abuelita por ahí, esto no está en la Biblia, pero decía mi abuela, que en arca abierta, dice, el justo peca. Y ahí es donde se dan las malas administraciones y la gente habla y dice, los pastores se comen los diezmos, este es bien bobo, ¿para qué está diezmando? Si el pastor hasta en carro anda, y la gente habla, pues, y realmente habla porque mira qué es lo que está sucediendo. Pero dar diezmos es bíblico, sí, y eso se ocupa para administrar bien los recursos del Señor. Así de sencillo.
Y aquí dice, trae los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y no se está refiriendo a frijoles. Cuando habla haya alimento en mi casa, está hablando de provisión, que en la casa del Señor no falte la provisión, no falte una silla, por ejemplo, donde usted se sienta, no falte una limpieza, no falte la energía eléctrica, no falte un equipo de sonido, por ejemplo, no falte lo básico para que esa organización eclesial funcione. Entonces, como quiera llamarle, llámele impuesto si quiere al diezmo. Llámele a la ofrenda también si quiere impuesto, como quiera llamarle. Pero lo cierto es que es lo que los miembros de una congregación debemos de dar para el sostenimiento de la misma. Repito, sabiéndolo administrar, por supuesto. Porque fíjese que en toda organización donde usted estaba, que ahí pertenece, fíjese que usted tiene que dar una cuota. Estábamos estudiando hace poco el tema de los sindicatos. Y para afiliarse a un sindicato, que es un gremio de trabajadores que se agrupan para una defensa en común, el que quiere pertenecer a un sindicato está pagando una cuota mensual, fíjese. El que quiere entrar a una cooperativa, por ejemplo, ahí está pagando su cuota mensual. Si usted trabaja, ahí le están quitando una cuota también para el Estado, por ejemplo. O sea, porque toda organización debe de funcionar y funciona con lo económico, por ejemplo, con las finanzas, para que vaya en la marcha. Entonces, ¿qué estaría de mal si yo no diezmo, por ejemplo? Estaría de mal de que entonces aquel que no da ofrendas, aquel que no diezma, aquel que no colabora, aquel que no participa en todo esto, se vería mal como que si estuviera viviendo a costillas de los costos de otro. Y no es así la cosa. Esto es así como semejante como cuando vamos 2, 3, 4, 5 más personas a una cena y nos dicen, vaya, cada quien va a pagar. Pero a la hora de pagar yo me cruzo de brazos y todo el mundo se paga y yo solo estoy esperando ahí. Y aquellos pagaron hasta mi comida porque yo no puse, ellos sí pusieron. Así sería semejante a esto. Entonces, no, amados, a la organización que usted pertenezca, usted debe de colaborar para que esa organización camine. La iglesia, si yo soy parte de la iglesia, yo debo de traer mis tributos a la iglesia, mi reconocimiento al gobierno de Jesucristo. Y dentro de esos tributos estamos hablando de los diezmos, estamos hablando de las ofrendas, de las primicias, ofrendas especiales o donaciones que se nos hacen. ¿Ok? Ahí está. Eso es lo que dice el Antiguo Testamento. Veamos lo que dice el Nuevo Testamento, que es lo que está pasando actualmente. Veamos si en efecto el Nuevo Testamento lo quita, lo deroga, viene a abolir lo que decía el Antiguo Testamento. Veamos si es pecado, por ejemplo, diezmar, si no es pecado diezmar o no diezmar. Fíjese que en el Antiguo Testamento sí era un problema, porque dice acá que el que no diezma en el Antiguo Testamento está bajo maldición. Así lo dice acá, ¿verdad? En el libro de Malaquías. Dice que estamos bajo maldición y por eso es que el devorador está devorando las bendiciones que Dios le da. Entonces, en el Antiguo Testamento le dice de que el que no diezma está bajo maldición. Y aquí dice que hasta son ladrones. Y la Biblia dice que no tendrán parte en el reino de los cielos los ladrones. Eso lo dice, el Antiguo Testamento. Se lo aclaro porque ya vamos a ver qué dice el Nuevo Testamento en relación. Si eso se ha quitado o si sigue vigente, ya lo vamos a ver realmente. Solamente vamos a hacer una pausa musical, vamos a exaltar al Señor con esta alabanza y seguimos con la segunda parte del tema del diezmo mediante lo que dice el Nuevo Testamento. Y Señor, aleluya. La palabra de Dios dice en el Salmo 112, versos 2 y 3. Grandes son las obras de Jehová, buscadas por todos los que las quieren. Gloria y hermosura es su obra y su justicia permanece para siempre. Grandes son sus maravillas, grandes son sus maravillas, sobre los montes y collados han llamado luz.
gozoso danzaré, al Señor alabaré. Oh moradora de Sión, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas. Sí, oh moradora de Sión, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas. Sobre los montes y collados a mi amado buscaré. Grande es su hermosura. Y al estar en su presencia, gozoso danzaré, al Señor alabaré. Oh moradora de Sión, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas. Oh moradora de Sión, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas. Sobre los montes y collados a mi amado buscaré. Grande es su hermosura. Y al estar en su presencia, gozoso danzaré, al Señor alabaré. Oh moradora de Sión, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas. Oh moradora de Sión, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas. Grandes son sus maravillas. Grandes son sus maravillas. Grande es Jehová, digno de alabar. Grande es Jehová, digno de alabar. Digno de alabar. Digno de alabar. Tú eres grande, Jehová. Los hombres, conmigo. Tú eres grande, Jehová. Mujeres. Bien grande. Grande es Jehová. Digno de alabar. Oh, grande es Jehová. Digno de alabar. Digno de alabar. Digno de alabar. Los hombres, conmigo. Tú eres grande, Jehová. Tú eres grande, Jehová. Oh, tú eres grande, Jehová. Tú eres grande, Jehová. Todos, grande es tu nombre. Bueno, vamos a continuar entonces con el tema que nos ocupa, ¿verdad? Con relación al diezmo. Si es bíblico o no es bíblico, pero ya vimos realmente en la primera parte del programa de que sí es bíblico, está en la Biblia, está en el Antiguo Testamento. Y decíamos que había nacido pues porque ofrecimiento del ser humano a Dios. Luego Dios lo retoma en la ley, ahí lo pone para que sea obligación para el pueblo y el pueblo lo da. ¿Y para quién se lo da? Para que los levitas, que son los que van a estar ministrando, sean los que vivan del diezmo. Oiga bien, de todo eso que les iba a llegar. También hablábamos de que en el Antiguo Testamento el castigo de no dar los diezmos es que se caía bajo maldición. ¿Ok? Eso es lo que estuvimos diciendo. Pero en el Nuevo Testamento, oiga esto, dándole seguimiento, veamos qué dice en Lucas 11:42, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 11 y versículo 42, Jesucristo hizo referencia al diezmo y lo dijo de la siguiente manera. Fíjese bien, dice así: mas hay de vosotros, fariseos, que diezmáis. Está hablando del diezmo, estaban diezmando los fariseos, que diezmáis la menta, la ruda y toda hortaliza. ¿Vea? La menta es una planta, la ruda es otra planta. Estamos hablando de que de las producciones de plantas que ellos hacían, ellos daban sus diezmos. Entonces les dice: hay de vosotros, ¿verdad?, fariseos, que diezmáis la menta, la ruda y toda hortaliza. ¿Verdad? Pero dice, pasan por alto la justicia y el amor de Dios. Entonces dice, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. O sea, es necesario
de que así como diezman, también sean justos, ¿verdad? También ustedes sean personas llenas de amor, ¿verdad? Y de justicia. Porque lo que sucedía con estos es que solo porque diezmaban, solo porque ofrendaban, solo porque se congregaban, ya ellos creían que tenían ya la corona bien puesta, pero eran injustos, no tenían amor. Así como nosotros ahora, ¿verdad? Que porque yo más me congrego, que porque yo más diezmo, que porque yo más doy, soy el mejor evangélico. No, y a veces vemos de menos a la demás gente, pero no tenemos amor, no tenemos misericordia, cuántas cosas que nos hacen falta. Y por eso es que el Señor Jesucristo les dijo, está bien, están diezmando, ¿verdad? Pero es necesario que tengan amor también y que sean justos. Háganlo sin dejar de hacer aquello, es decir, sin dejar de diezmar. Eso lo dijo Jesucristo. De ahí más adelante, hablando acerca de lo que es el diezmo, se retoma en el libro de Hebreos, por ejemplo, en la carta a los Hebreos, se habla con mucha referencia al tema. Allá por el capítulo 7, por ejemplo, se habla del tema, se vuelve a tocar el tema, y si el tema se toca es por algo. Capítulo 7, versículo 5, dice, ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, ¿vea? Tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, ¿verdad? Es decir, dice acá Pablo, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pueden. Entonces, preguntémonos por qué Pablo hacía referencia, y aquí habla en hebreo bastante, haciendo referencia al tema de los diezmos. Si no, no lo hubiera tocado Pablo, pues hubiera dicho, no, eso ya no es válido. Lo cierto es que la Biblia no invalidó los diezmos, ni las ofrendas, ni las primicias, ni nada. Lo cierto es que en la Biblia se encuentran pasajes en las que habla de que tenemos que dar. Por ejemplo, en el libro de los Corintios, por ejemplo, en Corintios capítulo 9 y versículo 6, dice, habla de dar. Y aquí dice, ¿verdad? De que cada uno conforme, ya lo vamos a encontrar acá, creo que es segunda carta a los Corintios, ¿verdad? Vamos a ver, capítulo 9, si mal no recuerdo, versículo 6. Ahí está, fíjese bien. Vamos a hacer aquí un parangón del Antiguo y el Nuevo Testamento en relación a esto de dar. Dice en el capítulo 9, versículo 6, pero esto digo, dice Pablo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, ¿verdad? Porque Dios ama al dador alegre. Fíjese bien. Realmente el darle a Dios es como usted lo proponga. Y a muchos dicen ahí, no, ahí está hablando de las ofrendas. Sí, porque las ofrendas yo puedo dar $1, 50 centavos, una cobra, como yo proponga en mi corazón. Pero si vamos más ampliamente al sentido de decir proponer en el corazón, la palabra proponer es algo que nace de mí, lo que nació de Abraham, lo que nació del otro, de Jacob, por ejemplo, ellos propusieron, ¿verdad? Pues dice la Biblia, cada uno de como propuso. La palabra proponer es lo que yo estoy ofertando. Yo propongo, yo oferto, ¿verdad? Entonces yo propongo dar de mi corazón, es decir, no dar a la fuerza. Es decir, no dar porque otro da y yo lo estoy viendo que da. No, sino que es lo que yo proponga, yo propongo dar, ¿verdad? Tengo el deseo de dar. Entonces, dice la Biblia, cada uno dé como propuso en su corazón. Ahora bien, si usted quiere diezmar, diezme. Propóngalo. Pero también propóngase no diezmar, ¿vale? Como propongo en mi corazón no diezmar, está bien. Los pastores no lo van a desechar, no lo van a meter preso. No, ni lo van a regañar. ¿Vea? Que algunos se tiran de acá, que hay ladrones que no diezman. No, eso no se dice. ¿Vea? Sencillamente la Biblia dice que cada uno dé como propuso en su corazón.
Ahora veamos la diferencia entonces, ¿verdad? Porque dice, poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Aquí voy con la diferencia. El Antiguo Testamento dice que no diezmar es caer bajo maldición. El Nuevo Testamento dice de que propongamos y que cada uno, ¿verdad?, va a recibir como proponga. Es decir, el que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente también, ¿verdad?, segará generosamente. Jesucristo les habló del diezmo en el Nuevo Testamento. Pablo les habla, escribiéndole la carta de los Hebreos, que sucedía con el diezmo, ¿verdad?, en el Nuevo Testamento. Acá Pablo habla también del aporte que se da, pero aquí no especifica si es ofrenda, diezmo, primicia. No dice, solo dice dar, habla de dar. Entonces ahí metamos, podemos dar, yo propongo diezmar como propongo no diezmar. Propongo ofrendar, ¿cuánto propongo o no propongo nada? ¿Ve? Pero aquí dice de que como usted siembre, así va a cosechar. Ahora, entiéndame una cosa. No es que caiga bajo la maldición del Antiguo Testamento, porque aquí estamos en la gracia, en el Nuevo Testamento. Pero ¿qué es lo que va a pasar? En el Antiguo Testamento no diezmar era estar bajo maldición. En el Nuevo Testamento no dar, no proponer, no compartir, no sembrar, no diezmar, como usted quiera llamarle, no va a caer bajo maldición. Pero aquí es claro y dice que así como usted siembra, así va a cosechar. Quiere decir que si usted no diezma, si usted no ofrenda, si usted no colabora, entonces ¿qué va a recoger? Nada. Nada. Entonces es como que esté bajo maldición. Ah, qué galán, porque en el Nuevo Testamento no dice que estamos bajo maldición. No, no dice que está bajo maldición, pero no va a ver la suya. No va a poder cosechar. No va a poder recibir. Entonces, ¿en qué condición está? Vaya, no vamos a decir que está bajo maldición. El que no diezma es maldito. No, aquí no, en el Nuevo Testamento no. Pero, ¿cuáles son los efectos de una maldición? No mira la suya, no, a veces no hay bendiciones, no hay prosperidad, no hay trabajo, no hay nada, brazos cruzados, estamos en quiebra. Eso es estar bajo maldición, entre otras cosas. Y en el Nuevo Testamento, está bien, no le llamemos bajo maldición, pero ¿qué pasa si usted no siembra? No, vaya, pues no está bajo maldición. Vaya, pero usted no está sembrando. ¿Qué va a recibir? Nada. ¿Ah? ¿De qué va a disponer? De nada. Y eso no será como estar bajo maldición. No serán los mismos efectos de una maldición. Mire qué interesante, porque alguien me decía, no, es que la maldición era para el Antiguo Testamento, en el Nuevo no, porque estamos bajo la gracia. Perfecto, así es. Pero si yo no diezmo, no ofrendo, no doy, no colaboro, ¿qué puedo, según lo que dice Pablo? Que el que siembra generosamente, generosamente recibe, y el que siembra escasamente, escasamente va a recibir. Entonces, si yo no soy de aquellos que colaboran, es como que esté igual que en el Antiguo Testamento, bajo maldición. Porque no voy a ver la mía, no voy a ver la cosecha, no voy a recoger generosamente. Entonces, viene siendo igual entonces. Lo que cambian son las palabras, pero el estado de la persona de depresión, de decadencia, de quiebra, es el mismo. ¿Sí? Por ahí vamos. El tiempo se nos ha agotado, pero el tema es muy amplio, no lo hubiéramos alcanzado a desarrollar. Es probable que hagamos una segunda parte al respecto. Y si usted tiene comentarios, pues le agradeceré que me los haga llegar, porque es importante hablar sobre estos temas, ¿verdad? Así que aprendamos, porque escudriñando las Escrituras es como nos damos cuenta qué es lo que el Señor dice. Gracias por su atención. Pasen buenas noches o buenos días, dependiendo a la hora que nos vean o en el país donde nos están viendo. Bendiciones para todos.